muchas personas a lo largo del tiempo han definido el arte. Unos a través de las disciplinas, otros a través de las emociones y otros como la voz misma del ser. Aquí nos gusta concebirlo como la mejor versión de cada práctica y de cada persona. Discutible, ¿no? Conversemos y dejémonos cautivar por las historias vivas, llenas de arte. Hola, hola, estamos de nuevo en un episodio de Háblame de Arte. Yo siempre les digo que hoy estoy muy feliz, pero es la verdad, estoy muy agradecida con nuestra invitada por aceptar venir acá a charlar un rato conmigo. Y me parece muy, muy impresionante. Estaba reflexionando hoy sobre cómo la vida te ha presentado, bueno, me ha presentado a mí como distintas personas que hoy día han hecho tanto por la cultura y por el arte de esta ciudad, por supuesto de este país, de este mundo. Y es el caso de mi invitada de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la danza, de esa danza que llega a la vida de las personas y se queda por más de que una busque hacer otra cosa, moverse como no, tengo que hacer más cosas para ser una persona entre comillas seria y sobrevivir ante esta sociedad, pero la danza siempre se instaura y hay personas como mi invitada que nos demuestran que se puede vivir de la danza, que es un proceso bastante significativo. Ella ya nos va a contar cómo lo ha hecho, pero que sí se puede y que es maravilloso. Con ustedes, Gigi. Hola, Gigi. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Gigi, quisiera preguntarte si siempre soñaste bailar desde chiquitica. No bailar como tal, pero siempre tuve una inclinación muy fuerte hacia desarrollarme en el arte. Okay. Cuando era más niña, cuando era niña, ya no soy niña. Me disculpan un poquito la voz. Dale, no te preocupes. Ok, estoy en mal momento con mi voz por el clima. Cuando era niña me gustaba demasiado el dibujo, demasiado. Tenía cuadernos llenos de esos chiquitos de 50 hojas que uno dice, bueno, no lo voy a acabar muy rápido, y tenía como 15 cuadernos de esos durante toda la primaria con dibujos. Cuando entré ya a secundaria seguí con el dibujo un tiempo, empecé a irme un poco más hacia la línea del retrato. La toqué muy por encima porque realmente después empecé a dejarla un poquito de lado. Y sí tenía la intención de desarrollarme un poco más hacia esa área, hacia dibujo, pintura, retrato. Como las artes plásticas. Sí, Wow. un poquito más por allá. Sin embargo, más o menos cuando estaba en octavo grado, creo yo, finales de octavo grado, con mis amigas, con mi grupo de amigas en el colegio, siempre teníamos como esa particularidad, o al menos en ese tiempo era una particularidad. Ahorita pues se ha ido dando a nivel de contexto social, que ya hay una mayor apertura a distintos gustos, a distintas artes, a una diversidad muy amplia de cosas que nos gustan y de información que tenemos también respecto a esas cosas que nos gustan. En ese tiempo éramos como el grupito raro al que le gusta el anime, que le gusta dibujar, que no quiere jugar en el recreo, sino sentarse a hacer dibujos, leer libros. En ese tiempo era raro, o sea, Sí, claro. es muy curioso. Y empezamos como a tener un afín muy fuerte hacia la cultura japonesa desde el dibujo, porque el manga era lo que más nos gustaba. ¿Sí? ¿Cuántas eran? Manga. ¿Cuántas amigas? En amigas, bueno, no me acuerdo mucho. Yo creo que éramos como 7, 8 ¿Qué les chicas. Gustaba? Éramos un grupo relativamente grande, pero cada quien tenía como sus particularidades. O sea, había unas de mis amigas que eran un poco más afines hacia la lectura, otras que eran más hacia el dibujo, otras que de pronto se interesaban un poco más solo por la cultura. Y de ahí derivamos un poco a los grupos de K-pop en ese tiempo, que recién estaban teniendo auge
tanto en Corea, porque pues ya en Corea se venía desarrollando unas 2 generaciones de K-pop, pero a nivel internacional era muy poquita la información que salía. De allí nos empezamos a interesar por grupos como SHINee o Super Junior. Oh. Y más o menos en noveno es que dijimos, bueno, hagamos un grupo y bailemos. Wow. En su momento el grupo tuvo un nombre que era No Name, porque ni siquiera sabíamos qué nombre ponerle. Y éramos como 7 amigas Okay. que dijimos, ok, empecemos a bailar. Escogimos una coreografía de un grupo. Incluso teníamos como la idea tergiversada de no, mira, los grupos de chicos, las coreografías son mejores, y al final pues fue terrible porque ni siquiera teníamos talento en realidad para bailar. ¿Cómo así? No mucho. Gigi, pero antes de todo esto tan maravilloso que me cuentas, incluso yo te conocí haciendo K-pop. Sí se dice así, ¿no? Haciendo K-pop. Sí. Ok. ¿Cómo? O sea, se podría decir que tú te sentías como a gusto con la vida, siendo, no sé, niña, adolescente, como con esa conexión con el arte. Es decir, tú te sentías tú como en ese grupo que tú dices que era raro, no sé, dibujando, como que encontrabas un lugar en el arte. ¿Sientes que eso que digo tiene sentido para ti? Sí, Ok. sí, para mí era dibujar, 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 dibujar. Me encantaba muchísimo, todavía me encanta mucho. Lo que pasa es que ya no lo frecuento tanto, principalmente por el tiempo que tengo, Claro. y que obviamente mi técnica se quedó por allá en el 2012, más o menos. Ok, Gigi, pues antes de seguir con esta conversación me gustaría como agradecer a Casa Tinto por permitirnos grabar este capítulo del podcast. Muchísimas gracias por abrir este espacio siempre a la cultura, al arte. Hoy para Háblame de Arte es como muy especial poder estar aquí en este espacio tan verde que nos trae tantos recuerdos. Tú decías, ¿no? El aroma es un lugar maravilloso. Gigi, ¿y en qué momento, o sea, tú recuerdas de pronto a un profe o una profe o alguien que te, no sé, que te impulsara a seguir dibujando? O también puede ser algo negativo, como que te dijera, Oiga, niña, ya deje de dibujar, póngale atención a otra cosa. Como, ¿podrías contarnos alguna experiencia sobre eso, del dibujo? Creo que siempre tuve la fortuna de que nunca nadie como que entre comillas, me cortó las alas respecto al arte, pero de pronto a nivel de mi familia no existía la convicción de que fuera algo de lo que fuera a vivir. Ok. Sin embargo, siento que fue más que todo por recursos económicos, que no hubo un mayor apoyo detrás, pero en realidad no hubo nada ni que me impulsara de más, ni tampoco que me bajara un poco la intención de querer desarrollarme en esa área. Al final se volvió una cuestión de que la danza empezó a ocupar un espacio mucho más grande en el propósito que yo quería, en el cómo me siento aquí, cómo empieza a empoderarme un poco más, desenvolverme desde esta rama del arte hacia lo escénico, el tratar de trabajar un carácter o un personaje que viene de mí, pero que en la vida cotidiana le cuesta mostrarse. Entonces, a través de la danza encontraba esa forma de expresar esa versión dentro de mí que decía, hola, yo también existo, yo también tengo una voz, yo también tengo fuerza. Y para mí el dibujo era escapar un poco de la realidad y transformarlo o transportarme a mí en escenarios que me hubiera gustado vivir, que quería tener en ese momento, y que lo que podía hacer era reflejarlo desde el dibujo, porque a nivel de realidad no existía, ¿sí? O no había un acceso muy latente a ello. Proyectaba demasiadas cosas que eran parte de mi vida. Por ejemplo, en ese momento tenía una mejor amiga, todavía somos muy amigas, somos muy cercanas. A veces nosotras teníamos un personaje en dibujos. El de ella se llamaba Nina y la mía se llamaba Momo. Momo es un nombre que me ha gustado mucho siempre. Y
Normalmente, por ejemplo, de cumpleaños yo podía hacerle una tarjeta donde estuviera Nina y Momo haciendo algo especial, ¿sí? Viviendo una aventura o viajando a alguna parte, haciendo cosplay, cualquier cosa. Era muy divertido. Y era como que integrábamos esos personajes dentro de otras áreas, pero a nivel escolar, para marcar los cuadernos, para una temática de, no sé, segundo periodo, algo así. E incluso en el colegio también llegamos a hacer murales y dibujos en distintos espacios de pintura para reflejar distintos contextos, porque yo estudié en un colegio salesiano. Entonces eran los personajes de nosotras con algo que tuviera relación a la salesianidad y se proyectaba desde allí, ¿sí? Pero claro, a nivel de danza era más como conectar conmigo misma. Era una forma de mostrarme un poco más y sentirme más segura. Porque sí crecí siendo una niña que de pronto también por voluntad propia como que decidía tomar un rol menos protagónico en las cosas. A pesar de que en el colegio dibujaba, realmente en cuanto a lo académico tampoco me iba mal. Sin embargo, no era la niña que se mostraba y cantaba en la Eucaristía o hacía presentaciones en las izadas de bandera. Era como tras bambalinas, como la que dibujaba, la que apoyaba, pero de otra forma. Tal cual, siempre por ahí. En cambio, en la danza empecé a encontrar un lugar, empecé a encontrar una voz dentro de mí para decir, oye, sí, yo también puedo pararme aquí y hacer esto. Y también que lo anhelabas de alguna u otra forma, ¿no? Porque al final me haces acordar mucho de ahorita estoy viviendo un proceso. Mira, confundí, iba a decir payasa y proceso y dije proceso. Eso me pasa mucho. Bueno, un proceso de payasa, del clown, y es eso, es decir, como también habita dentro de mí no sé cómo decirlo, una yo, porque soy yo evidentemente, que tiene características distintas a lo que siempre he sido toda la vida y que le ha costado mucho mostrarse de esa forma. Yo estaba pensando mientras tú como me contabas de Momo, de Nina, yo también tuve muchos como personajes y sobrenombres que yo misma me ponía durante mi niñez. Mira, yo llegaba a mi casa y les decía a mi mamá, a mi papá, hola, hoy, y los reunía a todos y les decía, hoy me voy a llamar Sofía. Y el que no me diga Sofía me va a poner brava, así, y todo el día me decían Sofía. Y digo, qué importante es como esa búsqueda de la propia personalidad, pero también de relajarse y tener otros personajes. Y yo siento que hay gente muy rígida en eso, ¿no? Como que no, o sea, oiga, usted deje las bobadas. Y ahora que yo lo veo es muy importante y siento que el arte nos brinda eso. Yo recuerdo el proceso, por ejemplo, de buscar un AKA. Guau, es como también ese proceso como místico de que conecta con, no sé, mis ancestras o un personaje y hace toda la diferencia. O sea, literal, cuando uno sale a bailar es otra persona que habita dentro de una misma, pero que está ahí y que necesita salir, porque si no, yo me imagino que eso trae otro tipo de problemas y se queda ahí encerrada. No sé qué opines de eso. Siento que... Regálame un segundo. Dale. Dale. Retomando. Bueno, yo pienso que tiene todo el sentido. No se trata tampoco como de disfrazar quién eres. Total. O de mostrarte de una manera que no existe en ti, porque puede sonar muy contradictorio, ¿sí? Pero por momentos, cuando bailas, eres una versión de ti que en la vida real no construyes, no va mucho, pero a la vez es una versión de ti que sí pertenece a quien eres. De acuerdo. Que dice como, bueno, este es el espacio en el que me puedo mostrar de esta manera o en el que elijo mostrarme de esta manera, porque no en todas mis prácticas cotidianas yo voy a tratar de ser este tipo de persona, ¿sí? Y te da confianza, te da seguridad. No es como disfrazarte o poner una máscara, sino al contrario, sacar una fuerza que hay dentro de ti que en otras áreas de tu vida no necesitas mostrar de esa manera, ¿sí? Es que la danza se convierte en ese espacio seguro para hacer eso, o sea, como
como que te da la libertad de hacerlo. Yo me atrevería a decir que el arte en general, ¿no? Solo que de pronto a nosotras nos pasa más en la danza o en las artes escénicas, pero sí, es como que yo no voy a ir a la oficina donde hay unas estructuras súper Sí. específicas y que pues me va a costar mi empleo, aunque sería chévere. No sé, si me paro y hago algunos movimientos en, no sé, en el escritorio, qué sé yo. Entonces, definitivamente el arte se convierte en ese espacio seguro para ser lo Sí. que sea. Y que también se sabe posicionar de acuerdo al contexto. De acuerdo. Me pasa mucho, por ejemplo, que al menos ahorita me desenvuelvo un poco más con estilos como el twerk, el dancehall female, Ujú. que en algún momento pues yo inicié fue con dance cover de K-pop solamente, más a nivel coreográfico, pero de pronto por ese tipo de cosas las personas podrían tener alguna idea o alguna preconcepción de cómo podría ser yo como persona, ¿sí? Ok. No sé, soy tuerquera, vivo en short todo el día. O el dancehall es una cultura con la que resueno mucho a nivel de danza. Ok. Entonces me encanta salir de fiesta y en realidad no. En realidad en mi vida cotidiana, tengo que decirlo, tal vez les falle, pero yo no disfruto las fiestas, a mí no me gustan las fiestas. E incluso dentro de un contexto de danza, en los eventos de dancehall, me cuesta un poco acoplarme porque sí, claro, es el ambiente, Sí. es el ambiente, es la cultura, es compartir. Pero bien es cierto que de pronto hay prácticas dentro de la cultura que no no? resuenan con quien soy yo en mi vida normal Ujú. y me cuesta adaptarme a ello o me cuesta sentirme cómoda porque no me veo muy representada Claro. en algunas cosas, no en todas. Hablemos un poquito de, bueno, inicialmente del K-pop. Me gustaría que le contaras a las personas y a mí también, porque no me acuerdo mucho, de qué se trata el K-pop, ¿sí? Y cómo tú ves esa súper diferencia desde los covers coreográficos que nos hablabas hasta lo que hoy día practicas. Entonces, iniciemos como el K-pop. Lo único que sé es que viene de Corea. Sí, Ok. bueno, el K-pop como tal no es un estilo de danza, eso también aclararlo. Ajá. Es más bien una industria de entretenimiento que sí, nace en Corea del Sur, se inspira mucho de estos grupos, las boy bands americanas también, Ok. pero llevándolo a un nivel totalmente diferente. O sea, creo yo que el K-pop es una cosa demasiado loca, pero demasiado genial. ¿Por qué? Porque la particularidad de ellos es que si bien son grupos de chicos o chicas o grupos mixtos Ajá. o solistas también, siendo artistas, ¿sí? Interpretando su propia música, ellos también interpretan sus propias coreografías. Oh. Y no solamente eso, a veces participan un poco más de la creación, de la producción, la composición de las canciones, Wow. aportes también dentro de la composición coreográfica de sus canciones. Y no solamente es como me paro aquí a bailar, a cantar y ya, sino que las transiciones, los turnos, los cambios, la forma como empalman la estructura de la canción y la estructura de la coreografía es demasiado espectacular. Entonces, Es llama mucho la surreal. atención, sí, llama mucho la atención porque en realidad están ejecutando un performance completo Ajá. en todo su nombre, o sea, es No sabía que genial. participaban de la composición, del baile, o sea, son súper No completísimos. siempre, porque pues siempre los grupos nacen de agencias de entretenimiento. Ujú. Hay algunas agencias que son pues también las más top de Corea, hay agencias más pequeñas, pero al final pues los artistas se desenvuelven dentro del gremio, dentro de su medio, también a partir de qué tan buen auge tiene su música y qué tan buena receptividad hay de parte de los fans. Ok. Entonces eso los va posicionando. Pero sí hay ocasiones, porque también hay agencias que son muy rígidas, en el sentido de, no, tú solo trabajas para nosotros, aquí Wow. hacemos todo, y hay agencias que sí permiten más libertad creativa de parte de sus idols, de sus artistas. Wow, qué chévere. Y también hay bandas de chicas. Ah, sí, ya lo dijiste, de Sí. chicas y ahora mixto, ¿no? Inició con los hombres. No, inició, bueno, ahí hay una brecha un poco interesante. Ok. Porque
hay varios grupos de inicios que también eran grupos de chicas, pero eran más como grupos de coros, de chicas cantando, lindo, baladas. Ya cuando empieza esta idea de chicos bailando, haciendo rap, haciendo notas altas y otro montón de cosas en su performance, viene también, o bueno, lo potenció mucho So Taiji, que es un artista por allá, de los años 1600. E incluso de ese grupo se han derivado algunos de los creadores de agencias muy importantes ahorita en Corea. Vea pues. Y se empezó a potenciar muchísimo. Regálame un segundo. Dale. No es un buen momento para eso. Se potenció mucho los grupos a partir de esa idea, así como de, bueno, no solo nos paremos a cantar, vamos a hacer también algo más interesante. Entonces, sí nació a la par grupos de chicos y chicas por igual, pero en su momento se popularizaron más los grupos de hombres. Ok. Sí, llamaron mucho más la atención. De pronto también el hecho de que en su mayoría las fans son chicas. Claro. ¿sí? Entonces es como, existe algo en el K-pop que se llama fanservice, que es cuando los idols tienen ciertas actitudes que a las fans pues como que les encanta, ¿sí? Ya sea como actuar tierno o actuar muy sexy o mirar, cositas así, la forma como bailan o la forma como se visten, ¿sí? Como que eso mueve mucho el corazón de las fans. Ay, qué hermoso. Bueno, entonces como cuando uno se dedica a hacer covers de K-pop, entonces es como buscar videos y como hacer coreografías. Sí. Ok. Cuando hablamos de dance cover, básicamente es una réplica lo más fiel posible a la coreografía original. Ok. Incluso si tú puedes representar el grupo a nivel de cantidad de integrantes, vestuario, formaciones, maravilloso. De pronto con mi grupo en su momento lo que hacíamos era escoger una coreografía, escoger un personaje, cada quien iba a interpretar a un miembro del grupo en su rol y te aprendías las partes de esa persona y te aprendías la coreografía en general del grupo. Y al momento de reunirnos trabajábamos en empalmar las posiciones porque era una cuestión de sentarse a sacar posiciones, dónde va fulanito, hacia dónde se mueve en tal parte de la canción, y que eso coincida con lo que tú te aprendiste, ¿sí? Duro. Para empezar a trabajarlo con el grupo, coordinar, sincronizar, coordinar y limpiar la coreografía y luego ya desarrollarla como el performance que es. Y aparte de ir cantando. Sí, aunque en el mundo del dance cover, bueno, del cover como tal, del K-pop cover, existen los grupos que solamente hacen baile y existen los grupos o las personas que interpretan a nivel de canto. Ya entiendo. Creo que muy poco he visto grupos que hagan ambas cosas. Es que es súper difícil. Sí, complicado coincidir un nivel de talento mejor dicho, de ese calibre. ¿Cómo se llamaba tu grupo cuando ya dejaron de ser No Name a consolidarse y ya? Pues yo te conocí bueno, yo conocí a tu grupo como para mí el mejor de esta ciudad, ¿no? En su época, Ok. por así decirlo. Tuvimos un segundo nombre que fue Lia Five, porque de ser 7 chicas, fuimos 5. Y al final terminamos siendo Jokers, ya como nombre oficial, llamémoslo así. Jokers, sí, yo conocí Jokers. El propósito de nosotras con Jokers era mostrarnos como un grupo de chicas que tenía la versatilidad de hacer tanto coreografías masculinas como coreografías de grupos femeninos. Entonces no era solo el grupo fresita que bailaba tierno, porque también había un auge muy grande con algo que en Corea se llama aegyo y es como el actuar lindo. Ok. Y no queríamos ser ese grupo de chicas que solo hace coreografías de grupos femeninos que son muy tiernos. Sí. Queríamos igual hacer interpretaciones un poco más complejas, entonces esa era la intención, por eso también el nombre, que fuera como muy versátil. Cuando llega la danza urbana, estos estilos a tu vida, o sea, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Cuándo lo viste? Hubo una época Sí. cuando empecé
a interesarme un poco más por música fuera del K-pop. O sea, digamos que a lo largo de mi vida yo tengo una premisa muy fuerte y les voy a fallar ahí también. Y es que casi no disfruto la música en español. Ok. Si voy a escuchar rap, me gusta el rap en otro idioma. Si voy a escuchar pop, me gusta el pop en otro idioma. No sé por qué, pero pues es algo con lo que soy muy afín. Sí, tampoco es como que yo voy por la vida diciendo nunca voy a escuchar música en español. Pero simplemente es algo que no me ha gustado mucho. Ok. Yo sí lo Ahorita veía sí, venir. ahorita sí escucho mucho, pues, distintos tipos de música. Ok. Pero canciones que yo diga que las voy a buscar porque las quiero escuchar en el momento, no En tanto. otros idiomas. Exacto, en otros idiomas. Y he tenido mucha fascinación por eso, por la pronunciación, por la fonética en otros idiomas. Me encanta Wow. mucho. Entonces desde allí como que te empezó a interesar los estilos de danza Sí, como la como música. música. Ah. En su momento se volvió muy popular canciones como Sorry de Justin Bieber, Ajá. cuando salió, no sé, las canciones de Major Lazer también. Y todas estas canciones empezaron a tener como una pequeña base, como algo en el fondo que sonaba muy a dancehall, ¿sí? Sí. Sin saber en ese momento que era dancehall para mí. Ok. Pero había algo como, acá Qué hay rico. un feeling muy chévere. Y de pronto cuando estaba un poco más pequeña, como con mi grupo, porque empezamos también a encasillarnos un poco por ahí sin tener una mala intención de hacerlo, Sí. la mayoría de mis amigas rechazaban un poco de repente. Ok, sí, podemos ejecutar distintas coreografías y súper interesantes, pero pues también podríamos ejecutar de repente una coreografía un poco más tierna o una coreografía un poco más sensual, y siempre era como, no. No gustaba mucho, entonces al final no. Y para competencias, pues eso no tenía Validez. sí, no era tan fuerte, ¿sí? Como otro tipo de coreografías, entonces no las contábamos mucho. Ok. Y a partir de allí empecé a sentir como este gusto de, ay, también me gustan las coreografías más femeninas, también me gusta poder bailar y sentirme un poco más girly dentro de un performance. Y este tipo de música como que me hacía sentir, me llevaba un poco a esas sensaciones. Claro. Sobre todo porque también se empezó a mostrar más a nivel de danza, que en los videos de Major Lazer había chicas bailando dancehall, ¿sí? Claro. En Sorry estaban las chicas allá, la Royal Family allá dándolo todo. Wow. Entonces fueron movimientos que yo decía, oye, esto me gusta, quiero hacer eso. Sí. Pero siento que también es otra de las razones por las que conecté con la danza. Yo vengo de niña, de muy niña, creciendo con una cantidad abismal de complejos sobre mi cuerpo, sobre la forma como me veía a mí misma, teniendo en cuenta que al menos en mi familia o entre mis amigas siempre he sido o una niña muy alta o una niña más grande, ¿sí? O sea, yo fui esa niña que a los 11 años, 10 años ya no se montaba el brinqui porque excedía el límite de altura o por el peso. Entonces siempre crecí como con una idea muy reforzada, no malintencionada, porque pues al final los papás hacen lo que pueden con lo que saben, ¿sí? Pero sí una idea muy reforzada de estoy muy por encima del peso que se supone que tendría que tener, o yo me veo a mí misma como si estuviera mucho más grande que el resto de mis amigas. Entonces no me sentía muy cómoda con mi cuerpo, y al momento de bailar eso se notaba porque bailaba muy pequeño. Digamos que con música como el dancehall, que lo empecé a conocer un poquito después, y yo veía a las chicas bailar en los videos y moverse, y yo decía, ok, aquí también hay chicas que tienen cuerpos parecidos al mío y que se mueven grande y no les molesta y no incomoda y no hay problema. Como expandir el dancehall. Sí, mucho más. Y esa es la razón por la que entré a la danza urbana en realidad. Yo dije como, bueno, conecto con esto y quiero verme así, sentirme así, y empecé a salirme de esa casilla de si bailo muy grande me voy a ver exagerada, si bailo muy grande me voy a ver más grande de lo que ya soy. Y teniendo en cuenta que a pesar de eso en esa época, en realidad, o sea, yo no me veía como me percibía. Sí, yo ahorita me pongo a ver fotos de antes o videos de antes y digo como la realidad totalmente alterada, o sea, pero nadie me lo dijo, ¿sí? Entonces, cuando entré al dancehall,
entré por la música y entré por algunos movimientos que me gustaron. Y en sí yo llego a la danza urbana porque en 2015, en uno de los eventos regionales de K-pop, con el que pasamos también al nacional esa vez, ese nacional fue en Cali, si mal no recuerdo, uno de los jueces, por fin, era un bailarín. Wow. O sea, un bailarín de verdad, no un bailarín, digamos que un bailarín hacia lo urbano, que es como lo que más se evalúa, porque es lo que más, de donde se inspiran en realidad esos movimientos en las coreografías de K-pop. No hay coreografías de K-pop donde tú hagas folclore. ¿Sí? Entonces, obviamente sin desmeritar, porque quiero aclarar eso. Como bailarines tenemos mucho conocimiento, mucho recorrido y todo viene desde distintas ramas de la danza. Eso es espectacular, eso no se cuestiona. Pero sí es cierto que a veces de pronto faltaba un poco más de información respecto a estilos en concreto, formas de moverse de acuerdo a la interpretación que tú estás haciendo en ese estilo de danza, porque pues vienen de culturas diferentes, vienen de intenciones corporales diferentes. Y qué importante que los jueces sean los que pues nos ayuden con eso, ¿no? Sí. O sea, porque imagínate uno tener toda esa información, estar como procurando que como que eso cultural también crezca, que dejemos un poco al lado que solo es bailar, ¿no? Que solo es bailar, sino también hay un contexto, una información, lo que tú dices, las intenciones, de dónde vienen, por qué empezaron a bailar, y que cuando uno vaya a un concurso o algo, la persona que esté sentada ahí no tenga ni idea de eso. O que de pronto tenga el conocimiento, pero desde un área diferente. Total. Digamos, yo desde mi posición como bailarina de danza urbana, me costaría mucho poder evaluar la ejecución técnica de una persona que haga folclore. Sí, es al revés. Porque no tengo el conocimiento cultural, porque de pronto no tengo tampoco el conocimiento técnico específico de ese estilo. Sí, de acuerdo. Entonces, ese año tuvimos un juez que hacía danza urbana. El grupo de nosotros ganó, para resumirlo. Eso fue en Cali. Eso fue acá, en el regional de acá. Nosotros ganamos acá y ya, bueno, nos había pasado algo muy curioso. Una vez entrenando, que en ese momento entrenábamos en la casa de una amiga donde teníamos los espejos, también entrenábamos en espacios abiertos, que era en el Parque de la Canasta. O sea, ese parque ha visto crecer y desarrollarse a todo tipo de artistas y todo tipo de deportistas. Es cierto. Entrenábamos allí de vez en cuando. Fue un día que un chico de repente se nos acercó, nos vio, nos dijo, ¿ustedes son jokers? Y nosotras así. Sí, ¿por qué? Y el chico súper random, o sea, nunca en la vida lo habíamos visto, pero traía su flow, ¿no? Y nos dijo, es que yo viví en Tunja un tiempo, allá conocí a otro grupo y ese grupo me habló de ustedes, yo no sabía que en Cúcuta había gente que hacía K-pop, y en su momento sí, llegamos a ser el mejor grupo de la ciudad o de los mejores grupos de la ciudad, ni siquiera por talento, eso lo tengo que aclarar, porque había mucho por trabajar a nivel, o sea, todo empírico, venía como a un ritmo diferente, pero era un poco más por disciplina. Claro. Porque sí habían otros grupos, pero casi siempre o no entrenaban lo suficiente o no se preparaban lo suficiente o la calidad de su producto no era el mismo. O se disolvían, entonces era, aquí estuve y luego me iba en otro grupo allá y luego, sí, como que no había una constancia, de pronto fue también por eso. Claro. Y fue como, bueno, sí, nos conocemos, tal, gracias, bueno, listo, chao. Y él fue el juez en el evento. Entonces ya sabíamos que él era bailarín. Uy, porque fue muy vergonzoso. Hicimos una pequeña sesión como de freestyle. Ese día en el parque fue horrible. Eso cuesta un montón, el freestyle cuesta mucho. Y nosotras nunca en la vida, o sea, ni sabíamos que los estilos dentro de la danza urbana existían. Claro. No teníamos nombres de nada, ¿sí? Pero mira, para las personas que nos escuchan y nos ven, pueden parecer que el freestyle es ponernos a rapear. No, también hay freestyle en la danza, en ¿no? La danza. Y es re duro porque cuando uno viene de una formación de coreográfica, pues esas son las armas que tiene, las herramientas, los combitos de rutina. Sí. Entonces como que usted le dicen, baile como quiera, como sienta la música, y uno, ¿qué? Es duro. No, pero me imagino como ese cambio. Sí.
Es duro. Ya después del evento, nosotras decidimos hablar con él porque sabíamos que él tenía conocimiento y sabíamos que era bailarín. Y fue como, mira, nos gustaría de pronto recibir asesoría de tu parte porque nos estaríamos preparando para esto, esto y esto. También propusimos, porque dentro de los nacionales ya se manejaba la intro o un outro o de pronto un break dentro de la coreografía, algo que fuera un poco más... y para la intro queríamos trabajar elementos más técnicos. Como de danza. Nosotros así tipo queremos usar elementos de brazos, no sabemos de dónde viene eso, ni cómo, ni cuándo, ni cómo se va a hacer. Él nos instruyó, una parte de la rutina la creó él en la intro, obviamente todo sobre una base musical del artista que ya íbamos a interpretar en la coreo principal. Ok. Y con él tuvimos como 3, 4 asesorías esa vez y nos hizo también como 1 o 2 ensayos. Dentro de ese proceso, de repente un día después de un entrenamiento, de un ensayo, ese no eran entrenamientos, en realidad eran ensayos, nos invitó a un espacio donde otros bailarines se reunían también como para compartir, ¿sí? Para hacer cypher o para hacer batallas de freestyle. ¿Ese fue en Villa? No, ese fue en el malecón. Ah, En ok. ese momento era un miércoles y En la noche. los miércoles se reunían en el malecón. Ay, tan chévere, yo extraño eso. Tan chévere, sí. Ahí fue que vimos por primera vez pues a otros bailarines ya ejecutando desde sus estilos, ¿sí? Sí. ¿Y Fue te como una apertura mental enorme porque era como, ay, esto sí existe acá. O sea, lo veíamos de repente en videos, Sí. no sabíamos qué eran ni por qué se hacían ni de dónde venían, pero existía acá y fue como, guau, Sí, genial. lo que uno piensa es como acá no hay de eso. Sí, literalmente. Sí. Pasa siempre o pasa casi siempre y con muchas cosas. Sí, sí hay de eso, hay de muchas cosas, averigüen. Y nos gustó mucho. Obviamente en esa ocasión no participamos porque nos sentíamos Como incómodas. principiantes, Sí, claro, no sabíamos nada y siempre está ese miedo como de primero desconozco. Al momento en el que desconozco no me quiero atrever a intentarlo porque puedo fallar desde el desconocimiento. Una cosa es cuando tienes herramientas y así te equivoques, lo intentas. Pero cuando no tienes idea ni siquiera de qué va lo que están haciendo, es como que intentarlo cuesta mucho. Claro. Entonces allí conoces la danza urbana, el gremio, ¿no? Que Sí. pues yo siento que hoy en día se ha expandido bastante, pero sigue teniendo algunas bases de personas que podríamos comentar y son las mismas en en algunos momentos. Esos OGs de la cultura en Sí, Cúcuta. sí. Y entonces de allí como que yo recuerdo que empezamos un proceso, o no sé cómo, no me acuerdo cómo fue, pero terminamos todos y todas en un grupo, ¿sí? Como, y empezamos a ensayar un montón. Yo recuerdo cómo pasábamos horas y horas a la semana ensayando. Entrenando. Eso se convirtió como en algo muy profundo de mi vida y yo creo de todos porque tenía muchas horas de la vida de cada persona. Sí. Pasamos por muchos lugares, muchos espacios y intentamos un montón de cosas que me gustaría orientar la siguiente pregunta y es, hoy día ya con tanta experiencia y demás que vamos a hablar, ¿cómo describirías para las personas que de pronto creen que bailar es muy fácil y todo este proceso, cómo describirías un proceso como más instaurado en la danza? Es decir, bien sea un grupo o una academia o lo que la gente ve, o simplemente ir a un parque a bailar. Eso detrás, ¿cómo lo describirías? Uy, es disciplina. Es disciplina y siento que para mantenerte en el tiempo es vocación también. Porque sí se ve fácil y es muy fácil para muchas personas decir bailar es mi pasión y describirlo como una pasión, que no está mal. Pero siento que sí hay una diferencia muy fuerte entre que te guste bailar a querer dedicarte a la danza. Total. ¿Sí? Son cosas diferentes.
porque al momento en el que tomas la decisión de irte por ese camino, no es solamente hacerlo por gusto y Total. por disfrute. Es la cuestión de que hay días donde no me siento bien o donde preferiría de pronto, no sé, es ir a cine con mis amigos, estar en un asado con mi familia, pero no, tengo que venir a entrenar de 4 de la tarde a 8 de la noche sin falta, cada domingo. Ajá. Pase lo que pase, o sea, así mi familia se vaya para Chinacota un fin de semana o Y se pongan venga Karol bravos. G a un concierto, tengo que ir a entrenar, ¿sí? Sí, total. Pasa mucho. De pronto no es tanto por el lado de, ay, es que usted nunca comparte tiempo con nosotros. No, no somos personas obsesivas que no tienen una vida Sí, o que no tenemos no vida. la quieren vivir. Es cuestión de que, claro, esto se vuelve tan importante para ti, ¿sí? Que a ti no te duele, no te cuesta y no te molesta dedicarle a eso un amplio porcentaje de lo que haces. También porque como que las técnicas del cuerpo requieren Exactamente. como un proceso constante, es decir, Constante y exigente, exacto. porque ya no es solamente pararme a aprenderme una coreografía o pararme a hacer freestyle o decir, bueno, yo ya conozco esto, ya estudié, porque es que para bailar, para la danza hay que estudiar Ajá. y eso a veces se desconoce mucho, sino que además de eso tengo que tener un entrenamiento consciente, un entrenamiento constante, ¿sí? Un entrenamiento que me va a pedir a mí tener condición física. Y para tener condición física no solamente me paro a bailar, para tener condición física tengo que entrenar, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer acondicionamiento físico, tengo que saber que si quiero hacer una acrobacia, tengo que fortalecer las partes de mi cuerpo que se involucran en el desarrollo de esa acrobacia, También para que a nivel de estudiar. técnica lo pueda ejecutar correctamente y a la vez para que mi cuerpo no se vaya a lesionar. Ok, aparte de estudiar la música, Estudiar la música, la el cultura, espacio, el estilo, de dónde nace, los fundamentos de ese estilo, el groove del estilo. el ritmo, bueno, Y es son estudiarlo muchísimas acá cosas. y es estudiarlo Y aquí. pasarlo. Sí, que ese es otro tema. Uy, sí, total. Gigi, tú podrías como, bueno, hoy día yo dejé la danza hace ya un tiempo bastante largo y hoy día estoy retomando clases en la academia, sí, se podría decir, la academia de Gigi y de su compañero, que ahorita ya nos va a hablar un poco. ¿Tú creerías que muchas de las cosas que tú aprendiste en todo este proceso, que es bastante, que es muy significativo, hoy día les estás como también ofreciendo eso a los chicos, a las chicas, pues que ponen toda su confianza en ustedes? ¿Cómo es ese proceso? Primero, ¿cómo se llama y demás? Quiero que sepan que ahora me están doliendo las rodillas cuando voy, porque precisamente llevo un montón de años sin bailar, por eso todo lo que acabamos de decir con Gigi, eso requiere de que nuestro cuerpo esté sano, esté bien y pues obviamente de entrenar. Entonces, ¿cómo se llama el espacio? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, ahorita nosotros tenemos un proceso independiente que es Dancer Studio. Síganlos. Igualmente por aquí yo creo que van a quedar los enlaces a Instagram. Dancer Studio se consolida como un compendio de distintas cositas dentro de la danza. Me explico. Principalmente como academia de baile, sí. Estudio de danza, sí. Donde desarrollamos procesos desde cero porque nos interesa y nos gusta mucho poder formar personas que nunca han bailado en su vida y lo quieren hacer por primera vez, o que simplemente quieren hacer actividad física con algo que disfrutan más que el ejercicio y es bailar, a la vez pasando un poco por este asunto de formarte desde el nivel en el que tú estás para llevarte a un nivel mucho más alto, ¿sí? Okay. Y que si tú deseas especializarte más en la danza, entonces también tenemos nuestros procesos de formación avanzados, donde ya nos enfocamos un poco más en brindarte esa teoría, toda la parte técnica para que empieces a hacer carrera como bailarín. Súper. ¿Sí? Y hermoso. Cuéntanos cuántas personas hacen parte hoy día, si tienen un grupo base, cómo funciona, quiénes son los creadores. Cuéntanos. Bueno, hasta el momento
nosotros hemos contado con 130 personas en nuestros procesos. Ya ahorita cerrando año se han mantenido un poco menos, pero siempre van rotando, ¿sí? Siempre van viniendo personas que no habían podido volver y regresaron porque vacaciones, o que nunca habían entrado porque les daba miedo y ahora sí tomaron el riesgo, o que se han mantenido, o sea, a lo largo de todo ese tiempo. Hermoso. Dancer como academia tiene un año, cumplió un año este mes en noviembre. Ay. Nosotros aperturamos procesos el 17 de noviembre del 2024. ¿Del 2023? Perdón, del 2023. Ok. Viajaba en el tiempo. Del 2023 ya cumplimos un año. Pero igualmente como bailarines, tanto John como yo veníamos desarrollando procesos desde muchísimos años atrás. O sea, estamos hablando de que cuando iniciamos en danza urbana, eso fue 2016. Imagínate. ¿Sí? Ya casi 10 años. Ya casi. Sí. Y bailando, o sea, ejecutando como bailarines, yo bailo Antes. desde el 2012. Sí. Sí, entonces mucho tiempo. También estuvimos tiempo atrás, 4 años trabajando con otra academia en la ciudad. Ok. Y ya al final decidimos retomar esos procesos independientes y de allí nace Dancer. Ok. Entonces es un proceso que tiene ya su tiempo, Sí. que ha venido tocando los corazones de varias personas. La verdad también hemos estado muy impresionados porque el alcance, por así decirlo, ha sido muy grande. Muy grande a pesar del corto tiempo, creo yo. Pero para nosotros es demasiado significativo. Tenemos en nuestros procesos generales de clases regulares, más o menos, esa cantidad de personas son las que ya han estado con nosotros y se mantienen algunas con nosotros. A la vez, el grupo principal, Sí. que es nuestro grupo de competencia, es DS Crew. Justamente con DS, ellos, ¿sí? DS, Ah. como las iniciales de Dancer, Ok. DS Crew. Con ellos venimos recientemente de participar en el Duncan Dance Fest Ay. en Bogotá. ¡Qué chévere! Ya con ellos hemos ido a 3 competencias a nivel nacional, en 2 ocasiones al Supernational de las Américas, Sí. que se hace en Pereira, y por primera vez este año al Duncan. Ok. Con ellos trabajamos re duro porque, digamos, las clases en los horarios de la academia son lunes, miércoles, viernes y sábados. Ajá. Pero en los horarios de entrenamiento los chicos también van los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Guau. Entonces son de lunes a domingo, estamos siempre familia. ahí. Están súper conectados. Sí. Wow. Ay, muy chévere, Gigi. Yo sí quisiera invitar a toda la comunidad de Cúcuta y sus alrededores que nos ven y nos escuchan, que se acerquen, si tienen, no sé, sobrinos, primos, hijos, hijas, pero también ustedes, si les gusta, pues me encanta que se puedan acercar. Es un espacio maravilloso, como yo siempre me lo soñé en esta ciudad, porque una siempre buscaba esos lugares por fuera, lo que siempre hemos dicho, y sentirme así en mi ciudad es maravilloso. Yo considero a Gigi una de las exponentes en la danza más increíbles de esta ciudad, de esta región, y te agradezco mucho por venir acá, por acompañarnos. De pronto, para despedirnos, no sé si tú quisieras dar un mensaje a las personas que, lo que tú dices, les apasiona la danza, pero de pronto les falta ese pasito para seguir, para continuar, o que se sienten, o que ya están, pero se quieren ir porque también esto se pone duro a veces. Entonces, no sé lo que quieras decirles desde toda tu experiencia. Bueno, siento que el paso más difícil es el primero. Es decir, sí voy a ir a esa clase por primera vez, o sí voy a mirar qué hace este grupo en este momento y lo quiero intentar por primera vez. Es lo más difícil porque, como hablábamos hace un rato, nos enfrentamos al desconocimiento y dentro del desconocimiento al miedo de cómo encajo yo aquí o qué puedo hacer para estar al nivel de estas personas. Uh-huh. No busquemos la perfección desde el principio. De hecho, nunca se va a conseguir. O sea, es una Es ilusión. mental. Sí. Y somos muy exigentes con nosotros mismos todo el tiempo, pero a veces para mal. Entonces, que ese impulso y ese miedo nos lleve a intentarlo a pesar de, en lugar de pensar en que no, nunca voy a poder con esto, o incluso si lo intento hoy no voy a ser tan bueno, pero es un proceso.
y es un proceso en el que también es válido de repente decir, mira, ya me cansé, ya me saturé, ya no quiero más, como también es válido decir, sí, me quiero meter aquí de lleno y irme de cabeza hasta donde eso me lleve, sin importar qué pase. O es válido tomar pausas, porque las pausas también son necesarias, porque a veces de pronto empezamos a batallar con ese compromiso obligado de que si no hago esto, como todo el mundo lo hace, entonces no es suficiente o no cuenta, ¿sí? No les voy a mentir, o sea, no es lo mismo ser bailarín que ser bailador, ¿sí? Que te guste bailar es una cosa, que te apasione bailar es una cosa, pero que quieras dedicarte y entregarte a la danza es otra muy distinta, porque va a requerir de ti un nivel de incomodidad al que posiblemente no cualquiera está dispuesto a ponerse. De acuerdo. Así que tiene que venir del corazón, pero después de que venga del corazón hay mucho más por poner en pie para mantenerse. Y si no quieres hacerlo, y si no da, y si lo que quieres es disfrutarlo abiertamente, sin ponerte una camisa de fuerza, eso también es válido y también se disfruta desde allí y también se aprende mucho desde allí, porque igualmente la danza está abierta para todos, ni te van a juzgar, o al menos en un espacio como el de nosotros y el que estamos construyendo y el que a nivel de gremio queremos tener, no te vamos a juzgar, no te vamos a condenar, ¿sí? No vamos a condicionar la forma en la que tienes que moverte, porque al final de eso se trata. La premisa para Dancer es que la danza es expresión del ser. Y yo no puedo decirte a ti cómo tienes que expresarse lo que tú eres. Eso nace de ti. Y eso es algo que vas descubriendo en el camino, y dar el primer paso a pesar del miedo y de la pena vale la pena para llegar a eso. Vale el esfuerzo. Ay, muchas gracias, Gigi, muchas gracias de verdad. Yo sé que hay personas que nos escuchan y nos ven que les va a resonar mucho esto. Yo terminaría por decir que si ustedes necesitan bailarines profesionales, los encuentran en esta ciudad, que paguen lo que vale, porque también de esto se vive y es igual como de pronto otras profesiones, y es importante que se tenga un rubro para la danza en esta ciudad y en el mundo, ¿sí? Y también pues agradecer a Casa Tinto por permitirnos estar acá, por un ambiente tan acogedor y tan agradable, a Gigi, a Sebas, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Háblame de Arte. Gracias. Gracias. Chao.